¿El poder te cambia? ¿Alguna vez has notado algo cuando alguien recibe poder? Un ascenso, autoridad, influencia. Al principio parecen la misma persona, pero poco a poco algo cambia. La humildad desaparece. Empiezan a rodearse de privilegios, nadie puede corregirlos y lo que empezó como liderazgo termina convirtiéndose en control. Tal vez lo has visto en política, en empresas, en iglesias o quizás, si eres honesto, has visto esa misma semilla dentro de tu propio corazón. Porque el poder no siempre corrompe, a veces solo revela lo que ya estaba dentro. Y eso nos lleva a un momento clave en el discurso final de Moisés. Episodio 76, Deuteronomio 17 al 20. Israel está a punto de cruzar el Jordán. Después de 40 años en el desierto, van a convertirse en una nación establecida, con ciudades, gobierno, tribunales, ejército. Moisés sabe algo importante. La vida en el desierto no será igual a la vida en la tierra prometida, y por eso empieza a establecer leyes para el futuro. Primero habla de justicia. Si alguien decide adorar a otros dioses, no puede haber condena rápida. Debe haber al menos dos testigos. Deuteronomio 17:6 dice, el que haya de morir morirá por el testimonio de dos o tres testigos. Y aquí hay un detalle importante. Los mismos testigos tenían que participar en ejecutar la sentencia. Eso significaba que mentir tenía un costo enorme. Si acusabas falsamente, te convertías en culpable de derramar sangre. La justicia no podía ser ligera, pero Moisés también sabe que algunos casos serán complicados. Por eso establece algo parecido a una corte suprema. Sacerdotes y jueces que podían escuchar casos difíciles. Esto evitaba que cada tribu inventara su propia justicia. Luego Moisés hace una predicción curiosa. Dice que llegará el día en que Israel mirará a las otras naciones y dirá, queremos un rey. Y si conoces la historia bíblica, sabes que eso exactamente ocurrió. Pero Dios pone reglas claras para ser rey. No debe multiplicar caballos, no debe multiplicar riquezas, no debe multiplicar mujeres. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas representa una tentación distinta. Caballos significaban poder militar, riquezas significaban autosuficiencia, mujeres extranjeras significaban alianzas políticas con pueblos idólatras. En otras palabras, el rey no debía confiar en poder, dinero o alianzas humanas, debía confiar en Dios. Pero hay algo fascinante aquí. Deuteronomio 17:18 dice que el rey debía escribir con su propia mano una copia de la ley de Dios y leerla todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque Moisés entiende algo profundo sobre el corazón humano. El poder tiene una forma extraña de inflar el ego. Leer la ley diariamente era un recordatorio constante. Tú también estás bajo autoridad. Si conoces la historia de Israel, ya sabes que esta advertencia no fue escuchada. Salomón acumuló riqueza, multiplicó caballos y tuvo cientos de esposas. Exactamente lo que Moisés había advertido. Y el resultado fue un corazón dividido. Luego Moisés menciona algo que siglos después se volverá extremadamente importante. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. Israel no tendrá que buscar adivinos, ni médiums, ni hechiceros, algo muy común en el mundo antiguo. Las naciones vecinas consultaban muertos y practicaban adivinación, pero Israel tenía algo mejor, la voz de Dios. Eso también corrige un anacronismo común. Algunas personas leen esos textos y piensan que la Biblia describe prácticas espirituales neutrales. No es así. En el mundo antiguo esas prácticas estaban ligadas a cultos espirituales reales y entidades espirituales. Por eso la Biblia los prohíbe. No porque sean juegos culturales, sino porque Israel ya tenía acceso directo al consejo de Dios. Luego Moisés habla de guerra, y esto incomoda a muchos lectores modernos, porque suena duro. Pero hay que evitar otro anacronismo. Hoy imaginamos guerras modernas con ideologías políticas o territoriales. En el mundo antiguo las guerras estaban profundamente ligadas a religión, dioses y corrupción cultural. Moisés recuerda algo esencial. Antes que cualquier batalla, el sacerdote debía decir, no teman, porque el verdadero comandante no era el general humano, era Dios. Y luego viene una escena sorprendente. Los oficiales anuncian, ¿alguien acaba de construir casa nueva? Vete a casa. ¿Acabas de casarte? Vete a casa. ¿Plantaste un viñedo? Vete a disfrutarlo. ¿Tienes miedo? Puedes irte también. Imagina un general moderno diciendo esto antes de una batalla. Pero Dios no necesita un ejército enorme. Ya lo habían visto antes en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto. Dios siempre es mayoría. Hay otra regla curiosa. Cuando Israel sitiaba una ciudad, no podía destruir los árboles frutales. Deuteronomio 20:19 dice, ¿acaso el árbol del campo es un hombre para que lo trates como enemigo? Incluso en guerra, Dios establecía límites. La creación no era el enemigo,
Pero hay una parte difícil. Las ciudades dentro de Canaán debían ser destruidas completamente. Esto ha sido uno de los textos más cuestionados de la Biblia, y aquí es donde el contexto importa. Esas culturas no eran inocentes. La arqueología ha confirmado rituales profundamente corruptos, templos con prostitución ritual, sacrificios infantiles, violencia religiosa sistemática. Durante siglos Dios había sido paciente, pero Génesis 15:16 ya había advertido que llegaría un momento en que la maldad de estas naciones alcanzaría su límite. Israel no estaba actuando como imperio conquistador, estaba actuando como instrumento de juicio histórico, algo único en la historia bíblica. Y aún así, la tensión permanece, porque estos textos nos recuerdan algo que la cultura moderna intenta olvidar. Dios no es solo amor, también es justicia. Hay una frase que aparece varias veces en esos capítulos: quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 17:7, 17:12, 19:19. Era una forma fuerte de decir, el mal no puede normalizarse. Siglos después, el apóstol Pablo usa la misma frase en 1 Corintios 5:13, pero ya no habla de muerte física, habla de disciplina dentro de la iglesia. Separarse temporalmente de alguien que vive en rebeldía abierta, no para destruirlo, sino para despertarlo, porque Cristo ya cargó el castigo final. Cuando miramos la historia completa de la Biblia, vemos algo impresionante. La justicia que el pecado merece termina cayendo sobre Jesús. Y eso cambia todo. Ahora Dios ofrece paciencia, tiempo, arrepentimiento, gracia. Hay un estudio interesante de psicología moral de la Universidad de Yale. Descubrieron que los seres humanos tendemos a tolerar pequeñas injusticias cuando se vuelven normales en el entorno. Poco a poco, lo que antes nos escandalizaba empieza a parecernos normal. Tal vez por eso Dios repetía tanto esa frase: quita el mal de en medio, porque cuando el mal se normaliza termina devorando la sociedad. Pero incluso aquí Dios sigue mostrando paciencia, porque si aplicáramos justicia perfecta hoy, ninguno de nosotros quedaría de pie. Oremos. Señor, el poder, el orgullo y la tentación de confiar en nosotros mismos siguen viviendo dentro de nuestro corazón. Guárdanos humildes. Enséñanos a recordar que toda autoridad y toda vida provienen de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pregunto algo honesto. Si mañana tuvieras poder absoluto, ¿crees que tu corazón permanecería humilde? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para continuar este viaje y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.